www.sanitaria.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Tenebras, yerba mate premium y bienestar integral. 3 Citas, la nueva marca para sumergirte en una experiencia única de aromas, sabores y texturas. www.3citas.com.ar. Seguinos en Instagram, @3citas. Más que una marca, un estilo de vida. Comer rico, casero y saludable, ahora es posible. Sí, con las viandas caseras diseñadas y elaboradas por la nutricionista Andrea Purita. ¿Querés más info? En Instagram busca Viandas Purita y empezá a comer saludable. Pedidos al 11 3273 5810. Forma parte de la programación de las radios del Grupo Sónica, el grupo radial más importante de toda la Argentina. Y hacete escuchar. Comunicate por teléfono 4371-4740 o por WhatsApp 11 2262 7728. En Grupo Sónica hay un espacio exclusivo para vos. Los embajadores. Los embajadores. Entrevistas con los embajadores del mundo. Para saber cuál es el país más musical, cuál es el país de las hadas, cuál es el mayor productor de tulipanes, quién inventó el pendrive. Ale Boada y Maxi Lecky te lo cuentan. Los embajadores. Miércoles, 19 horas por Sónica Más. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Opinás diferente? Contanos. WhatsApp 11 22 62 77 88 11 22 62 7728. En Grupo Sónica siempre vamos por más. Más cultura, más deporte, más espectáculo, más política y más actualidad. Sónica Más. Sónica Más. Siempre más. Escuchá, graba Radio Show en vivo con la conducción de Aníbal Larribité y el mejor equipo de panelistas. Todos los sábados de 15 a 17 por Sónica Más. ¿Opinás diferente? Contanos. WhatsApp 11 22 62 77 88 11 22 62 7728. Un portal. Dos radios. Muchas voces. Y vos. Radio Sónica y Sónica Más. Juntas para llegar más lejos. www.sonica.com.ar. La modernidad periférica ha sido entendida por algunos como cultura híbrida, dado el ambivalente discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora ha asumido la forma de un proceso de autocolonización que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia para abordar la globalización con ojos mejores para ver la patria. Buenas tardes, queridos amigos, nuevamente a Una Mirada Austral, un programa creado, dirigido y conducido por quien les habla, Pepe Muñoz Aspiri, siempre con un tema de actualidad. Y el tema que vamos a tratar hoy, que es de permanente actualidad porque el término, lo que significa, siempre es muy citado, muy nombrado, muy enarbolado y pocas veces definido con propiedad, no es otra cosa que el nacionalismo. Entonces tenemos del nacionalismo popular al nacionalismo mil versiones, pero no tenemos en claro cuáles fueron los orígenes del nacionalismo, cuáles fueron sus principales protagonistas, muchos de ellos olvidados. Ya sabemos que la Argentina va hasta morirse para ser inmediatamente olvidados, pero que lamentablemente fueron figuras verdaderamente cardinales de nuestra cultura. Y para ello me he permitido convocar a un gran amigo y una persona de larga trayectoria en el nacionalismo, que es nada menos que Fernando Esteva, del que voy a hacer una pequeña semblanza biográfica para los más jóvenes que no lo conocen, dado que nació en 1949. Así que es más veterano que yo, en consecuencia para él la vejez ya pasó, viejo soy yo, él ya integra la edad de los patriarcas. Él egresó en 1972 como abogado de la Facultad de Derecho,
de la Universidad de Buenos Aires. Y para mí es muy importante que haya sido la Universidad de Buenos Aires, dado un sinfín de universidades que después surgieron, que no voy a dar los nombres, que verdaderamente me ponen los pelos de punta y que incursionan en el tema de las ciencias jurídicas, privadas entre ellas. El 73, entre el 73 y el 2004, se desempeñó como asesor legal en distintos organismos del Estado Nacional. Y esto es muy importante, porque es conocer íntimamente el Estado. Ha ejercido su profesión en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires, cumplió funciones como docente. Bueno, conversar con él es una práctica de parte de él, docente, y para mí sigue siendo una práctica estudiantil escucharlo, para mí, para muchos. Fue directivo en medios de comunicación, es miembro fundador de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, y desde 1995, y esto sí que es bravo, es productor agropecuario, ya nos va a hablar, pero hay una faceta que yo desconocía de él, porque Fernando no deja de sorprenderme, que resulta que también es escritor, y me entero que acaba de lanzar trabajos, la narrativa. Uno es Rosita, breve relato de una relación, y otro es Maya, una historia posible. Entonces, Fernando, en primer lugar, bienvenido a nuestro programa, y en segundo lugar, hablamos de esta obra que es reciente, prácticamente inédita. ¿Cuándo la lanzaste? ¿En qué consiste? Desconocía esta faceta tuya. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Y si querés que empecemos hablando de estas dos novelitas. Sí, por favor. Que son, como dirían los maestros de la literatura, serían o relatos largos o novelas cortas. Uh-huh. Yo, un poco en broma, suelo decir que solo en eso me parezco a Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, que escribía relatos largos o novelas cortas. Sí. Bueno, se trata de dos historias. Una, en una narro la saga de una chica adoptada que quiere conocer sus orígenes. Había sido adoptada por un matrimonio de cierta edad y recurre a un abogado, profesor de historia que ha conocido en un instituto de investigaciones. Y bueno... ¿De qué tipo de investigaciones? Históricas. Claro, lo que pasa es que me tira a mí, a nuestro instituto. Sí, yo lo llamo allí pensando en ustedes, en los directivos del Instituto de Investigaciones Históricas, don Juan Manuel de Rosas. Bueno, yo ahí pongo Centro de Investigaciones, sin darle el apellido que le hubiera correspondido, porque... se trata de una ficción, por supuesto. Oiga, déjame anunciarles a nuestros oyentes que sos hermano, aparte de otro tipo macanudo como vos, y digo tipo entre comillas, porque es un brillante profesional intelectual. Tu hermano Hugo es académico de nuestro instituto, pero a su vez es académico de la Academia Nacional de Medicina. Y de la de Cirugía. Y en la de Cirugía. Y aparte integrante, no voy al integrante porque hace un par de años, del Instituto Juan Manuel de Rosas, pero nos decía de la novela. Bueno, esa es la novela de toda la trayectoria que intenta esta criatura, ayudada por un abogado, por un profesor de ese instituto, para tratar de ubicar a su madre y a su padre. La otra novela tiene que ver un poco con... Trato de pintar un poco la época de mi juventud, de mi adolescencia y mi juventud. Se trata de un personaje, también de mi profesión, que ha terminado detenido en una cárcel por los llamados delitos de lesa humanidad. Le escribe a un amigo que se ha ofrecido a defenderlo en la causa, y ese amigo le pide una narración completa de todos los antecedentes de los hechos por los cuales injustamente está encarcelado. Bueno, hay un episodio que él narra, un episodio violento, y un amorío, un romance con una compañera de la facultad que tiene que ver con ese episodio violento. Así que bueno, esas son
la síntesis de las dos historias. ¿Cuándo se lanzó esta novela? ¿Cuándo salió? Ayer. ¿Cuándo se publicó? Ayer. Bueno, la más Así, absoluta. es una primicia para vos. Absoluta primicia. ¿Vas a hacer una presentación de la misma? Voy a hacer una presentación, pero hoy sabés que la gran dificultad es conseguir un espacio abierto para poder hacer una presentación de un libro. Así que estoy gestionando un par de sitios. Estamos en un mes complicado porque en febrero todavía muchas instituciones están cerradas por vacaciones, pero supongo que en el curso del mes de marzo podré hacer la primera presentación acá y seguramente haré una en San Isidro, donde una de mis hijas, de mis 4 hijas, yo tengo 5 hijos, 4 mujeres y un varón. Y ¿El varón es el último? El último, sí. El último es abogado, típico, excelente típico. Abogado. No me cabe duda, pero evidentemente lo estuviste buscando hasta el final, ¿no? Bueno, fuimos 2 los que buscamos. Obviamente, fueron 2, ¿no? Pero darle trascendencia al apellido, justamente. Y la mayor de mis hijas, te comentaba, tiene un salón cultural, librería, centro de talleres que ella da, es profesora de letras. Así que probablemente haga una presentación en la zona norte con la ayuda de ella. Avisanos, así la anunciamos acá en el programa. Sí, cómo no. Que además me corrigió, me sirvió de correctora y, como les suelo decir, de profesora. Escribir una novela no es tan fácil. No. Así que me sirvió mucho sus consejos, sus observaciones. Pero bueno, hoy el tema es otro, ¿no es verdad? Hoy el tema Claro, yo te iba a preguntar, por ejemplo, el nacionalismo, obviamente, por ejemplo, en Francia, digo por la influencia que tuvo en nosotros, nace con Maurice Barrès y con Charles Maurras, digo la influencia intelectual de estos grandes pensadores, pero lo que particularmente nos interesa es cómo surge, más que nace, ¿no? Cómo surge y con quién el nacionalismo, o la corriente intelectual del nacionalismo, que más que una corriente política es una corriente intelectual, en la Argentina. Mirá, desde el punto de vista, a decir, bajo la denominación de nacionalismo, o aproximándose a esa denominación, en verdad nace hacia 1930, y forman parte de la primera generación de intelectuales nacionalistas, los hermanos Julio y Rodolfo Irasusta, Carlos Ibarguren y otros hombres de un nivel cultural extraordinario. Pero en rigor el primer puntapié lo dio el revisionismo argentino, cuando hombres cultos, preparados, se dedicaron a revisar nuestra historia. El primero de ellos, según creo yo, fue Adolfo Saldías, que era un hombre de la generación del 80, había tenido algún cargo importante durante el primer gobierno de Roca, era un gran admirador del general Bartolomé Mitre desde el punto de vista de su formación como historiador, no como general. No, creo que no tuvo admiradores Mitre en su faceta. Al punto tal que lo primero que hace cuando termina su libro es llevárselo al general Mitre a su casa, ahí en la calle San Martín. Ese libro de la historia argentina se lo había encomendado el Ministerio de Educación, y Saldías, a través de un amigo común que tenía con Manuelita Rosas, que vivía en Inglaterra, Juan Manuel de Rosas ya había fallecido, a través de ese amigo, y después de mucho pedir y pregonar y enviar cartas y seguridades de que no va a alterar nada, viaja a Inglaterra y copia toda la correspondencia de Rosas con distintos personajes de su época. Y allí descubre la impostura de mucha de la casi totalidad de las afirmaciones de los historiadores liberales.
respecto de Rosas. Y en lugar de escribir una historia completa de la Argentina desde, digamos, la Revolución de Mayo, las invasiones inglesas, hasta el momento en que estaba redactando su libro Saldías, termina escribiendo una historia de la Confederación Argentina. Bien. Cuando le lleva ese libro a Mitre, lo cuenta en el prólogo Saldías, no es que lo estoy contando yo como un chisme recogido de algún panfleto o de algún pasquín de la época, lo cuenta en el prólogo. Cuando le lleva el libro, Mitre lee las primeras páginas, la advertencia que hace Saldías en cuanto a las gestiones que había tenido que hacer para conseguir ese repositorio de documentos que había en casa de Manuelita, y cuando lo va a ver al mes y medio, para ver qué opinión tenía Mitre de su trabajo, Mitre se lo devuelve a Saldías sin leer, manifestándole que no le interesa leer, confrontar su opinión con todos esos documentos. Esto te prueba lo sesgada que fue desde el principio la versión histórica de los dos primeros historiadores que tuvo el país, que fueron Vicente Fidel López y el general Mitre. Qué famoso que Mitre le dice, la historia se escribe con documentos, pero no tantos. Bueno, usted se ha despojado de los nobles odios que un liberal auténtico debe mantener ante la tiranía. Bueno, justamente Saldías se quedó mudo. La admiración de Saldías por Mitre era... El archivista. Era justamente, derivaba de lo que él hasta ese momento suponía que era la fidelidad de las afirmaciones de Mitre, con relación a toda la documentación que había desde la Revolución de Mayo en adelante. Bueno, pero acercándonos un poco más en el tiempo... Eso podemos decir que es el comienzo de la escuela revisionista. Es el comienzo del revisionismo. Después vino Quesada, después, como digamos fundadores del nacionalismo, los hermanos Irasusta, que cité, Ernesto Palacio, Carlos Ibarguren. No coincidían absolutamente en todo, porque eran hombres con una gran libertad desde el punto de vista intelectual. Lo que sí sabían era que la versión de la historia que ellos habían recibido en su adolescencia y en su juventud no era la verdadera. El nacionalismo nace, vamos a decir, un poco a la par, poco antes de la Revolución del 30, es decir, de la Revolución del general Uriburu. Pero todos los personajes que te acabo de nombrar enseguida se apartan porque se dan cuenta que el verdadero factotum y el hombre que gravitaba era el general Justo, que era de la más absoluta hechura liberal. La prueba es que forma un gabinete de ministros de corte liberal y algún socialista, pero de ese socialismo, digamos, bien pensante. Sí. Que no tenía nada que ver con el socialismo revolucionario de la Rusia de 1917. Bueno, el socialismo Juan B. Justo con un... Sí, pero Juan B. Justo no fue integrante de ese gobierno, fue un opositor. Lo mismo que Alfredo Palacio. Pero que eran que les gustaba que le sirvieran con guantes, y nada que ver con ese socialismo verdaderamente explosivo que hablábamos. El doctor Pinedo Federico Pinedo venía justamente el abuelo democrático, del socialismo argentino. Sí, una cosa así. Bueno, ahí nace como una corriente individualizada el nacionalismo y empiezan a... Como una expresión periodística también. Ahí viene, a eso voy. Bien. A eso iba, porque empiezan a aparecer periódicos que fueron muy importantes. Vos seguramente me vas a ayudar a recordar todos, por ejemplo, El Pampero, La Nueva República, La Fronda, que era
La Fronda lo conozco bien porque mi padre, que también fue abogado, fue periodista 10 años en La Fronda. La Fronda era un diario que había tenido origen conservador y que se fue transformando a raíz de los colaboradores que tenía en una expresión del nacionalismo. Luego la familia Uriburu, que era la propietaria del diario, lo vendió y fue cerrado el 17 de octubre de 1945, no por el peronismo, sino por el gobierno militar del general Farrell. Y fue cerrado no por un agravio a la libertad de prensa directo, sino porque las autoridades en ese momento del diario revendían el papel que les sobraba. El papel era importado, el papel para diario no se fabricaba en el país, era importado. Y entonces las remesas o las resmas de papel que les entregaban y que a ellos les sobraba, las revendían a otros periódicos, cosa que estaba prohibida, vedada. Bueno. Pero aparecieron una cantidad de revistas y diarios. Cabildo, que fue una revista también importante, que después con ese mismo nombre, muchos años después, fundamos una revista que fue célebre en la época del gobierno de Cámpora, Lastiri, el interregno breve peronista y el proceso. ¿Quién fue el director del primer Cabildo cuando surge? Mirá, no me acuerdo. El primero me parece que era, ahora se me ha hecho un poco una laguna. Bueno, pero de todas maneras esa segunda etapa de Cabildo que hablaba del peronismo, del tercer peronismo y de la dictadura. Bueno, ese lo fundamos. Ricardo Curuchet. Bueno, Ricardo. Querido y recordado Ricardo Curuchet. Sí. Ricardo, a ver, la realidad es que un año antes de que apareciera Cabildo, un grupo de muchachos en ese momento, que ninguno tenía 30 años, decidimos sacar una revista política. Era el gobierno de Lanusse. Te diré principios de 1972. Esa revista se llamó Vísperas. Armamos un equipo de redacción, por supuesto todo ad honorem. El director era Roberto Raffaeli, el subdirector era Luis María Bandieri, y colaborábamos mi hermano Hugo, Esteba, Enrique Grassi Susini, yo en menor medida. Yo estaba terminando la facultad de manera tal que tampoco todos tenía... viven afortunadamente. Roberto Raffaeli falleció. Perdón, pero Luis María Bandieri sí. Es académico nuestro, sí. El mono Grassi Susini, bueno, sí. Sigue todavía siendo la voz de Júpiter tonante en Avenida Mayo, ¿no? Pero ahí empezaron a colaborar gente, digamos, que ya tenía más trayectoria que nosotros dentro de las filas del nacionalismo. Juan Pablo Oliver, Hans Oliver, sí. el mismo Julio Irasusta, Walter Beberá de Allende, ¿qué te puedo decir? Roque Raúl Aragón, una cantidad de hombres de una preparación cultural importante, de una versación política también muy importante. Estamos hablando de década del 70. Sí. Lo que pasa ¿Qué relación tenían con Azul y Blanco, por ejemplo, de Marcelo Sánchez Orondo? Bueno, Ricardo Curuchet había sido, digamos, el segundo de Azul y Blanco. Los artículos de fondo principales estaban a cargo de Marcelo Sánchez o de Ricardo, que después tuvieron una diferencia importante, se separaron en su actividad político-intelectual por la decisión de Marcelo de unirse a la Hora del Pueblo y al Frejuli. Y al Frente Gutiricista con el conservarismo popular. Exacto. Y aceptar ser candidato a senador por Capital Federal. Exactamente. Que perdió justamente con Fernando de la Rúa, ¿no? Ahora, te voy a decir una cosa que, bueno, la sabemos todos los que hemos transitado por el nacionalismo. El nacionalismo fue capaz de describir los males de la Argentina,
desde su dependencia con Inglaterra. Julio le asusta el principal. Bien. ¿No? Argentina y Gran Bretaña. Bien. De su dependencia británica hasta los problemas de la educación, los defectos de la Constitución Nacional. Para 1949, Carlos Ibarguren redactó un proyecto de constitución muy equilibrado que lo ofreció a los legisladores y al gobierno que habían promovido la reforma. Por supuesto, nada de lo que propuso Carlos Ibarguren fue tomado y esa reforma se limitó a modificar 3 o 4 artículos y la posibilidad de la reelección del presidente. Pero a esa capacidad de análisis y de docencia no se le sumó una equivalente capacidad de organización política. Por eso el nacionalismo argentino ha carecido de una expresión política visible e importante. Y había tanto nacionalismo como nacionalistas Sí. se proclamaban, digamos que no había una estructura de... Lo que pasa es que... No supieron construir, esto lo dice, Sí. creo que Zuleta Álvarez en su libro Nacionalismo Sí. Argentino, supimos hacer el gran diagnóstico, pero no supimos ir a la mesa de operaciones y dar las soluciones. Ese fue uno de los problemas. Los Hizo hermanos- también por Marcelo Sánchez Orlando en sus Sí. memorias, con Raúl Payá, que fueron editadas. Quienes intentaron, hubo 2 intentos más o menos eficaces. A ver. Uno fue de los hermanos Irasusta, que fundaron un partido que se llamó Unión Republicana. Y el otro intento, que después quedó subsumido, desgraciadamente, en el Modín, fue el que hicimos con un partido que... El de la obtuvo- Independencia. El Partido de la Independencia, que al fusionarse con el Movimiento de la Dignidad, que encabezaba Rico, dio lugar a la sigla Modín. Movimiento de la Dignidad y la Independencia. Bien. Esa segunda experiencia quedó frustrada porque Rico decidió hacerse peronista. Ni más ni menos. Arregló con Duhalde la reforma de la Constitución de la provincia de Buenos Aires para garantizarle a Duhalde que iba a poder ser electo. Obtuvo los beneficios que todo el mundo sospecha que obtuvo de esa alianza, y el Modín desapareció, porque él se incorporó de lleno al Partido Justicialista. Años después le devolvieron los favores apoyándolo para que fuera intendente de San Miguel, donde parece ser que hizo una buena intendencia. Pero desapareció esa última expresión del pensamiento nacionalista que conjugaba a algunos hombres de las Fuerzas Armadas y a una importante porción de gente que no teníamos nada que ver con las Fuerzas Armadas, que habíamos sido, si se quiere, formados por aquellos maestros a quienes conocimos, siendo ellos ya hombres grandes. Y muchos integrantes del Partido de la Independencia los conocí personalmente, y muchos que viven actualmente me precio de continuar una excelente amistad con ellos, hombres íntegros verdaderamente, y algunos que no están en un cono de sombra, sino prefirieron retirarse de la actividad política ante el marasmo que verdaderamente te lleva a la incertidumbre y al asco, ¿no? Sobre todo lo que estamos viviendo en los últimos años, ¿no? En la última década, en todas las expresiones políticas, ¿eh? El peronismo como tal para mí ya no existe, es un sello de un grupo de aventureros. Hay gente de lo más insólita que se determina peronista, entonces te hablan de una Evita abortera y Perón que era un facho y cosas. Bueno, o sea, el peronismo como tal, como esa expresión que vos conociste, que yo conocí en el tercer peronismo, si vos querés. Entonces todavía vivía Pepe Rosa, Fermín Chávez, vivía mi viejo, vivían los viejos peronistas. Claro. Todo eso desapareció, vivía aquello. Cacho Ferruiz, ¿vos te acordás del Partido Conservador Popular? Estaban Solano Lima, que le decía, pero usted la vejez viruela se hizo peronista. Jamás fui peronista. El general siempre fue conservador. Ese tipo con sentido del humor, pero
Inclusive gente que no pertenecía al peronismo, pero el bicho León de Chaco, ¿te acordás? Era toda una generación muy particular que inclusive hasta apoyó el 2 de abril la recuperación de las Islas Malvinas, de poco de todo. Y Mirá, eso desapareció. Bueno, se fueron. Pero ¿no? Pepe, hay una cosa que hay que destacar y recordar para la gente que te escucha y sigue tu programa. En el nacionalismo hubo una convergencia importante de gente que venía del conservadorismo y Sí. gente que venía del radicalismo. Sí. Por ejemplo, los dos hermanos Irasusta, entrerrianos de Gualeguaychú, De Gualeguaychú, sí, exacto. bueno, eran de una familia radical y ellos, yo no conozco con detalle los pasos iniciales de su vida política, pero eran dos estudiosos de la historia y de la ciencia política y bueno, ellos fueron evolucionando hacia un pensamiento más clásico que el que tiene habitualmente un radical. Obvio, sí. Del lado de los conservadores lo mismo, cuando descubrieron que la dependencia del comercio británico y de las imposiciones del comercio británico nos iban a terminar llevando a la ruina o convirtiéndonos en peleles de Inglaterra, bueno, evolucionaron hacia una posición más nacional, más digna, diría yo, menos liberal, menos especulativamente. Menos liberal, sí, eso es real. Ahora, nos estamos olvidando, por otro lado, que en la década del 60, incluso un 58, por allí, nació un movimiento juvenil muy importante que fue Tacuara. Eso te iba a preguntar, pero quería que fueras vos solo a Tacuara, que fuera Bueno, vos solo, Tacuara sí. y la Guardia. Háblame de Tacuara, hablanos de Tacuara. Bueno, yo no participé en Tacuara porque en Pues en yo el soy- 58 tenía 9 años. No soy pendejo, pero soy del 57 y es decir, los muchachos que integraron Tacuara, algunos, uno están en México como Roberto Bardini, otro está en la Universidad de La Matanza como Alfredo Osorio, los que yo conozco que son sobrevivientes, o que fueron, o que estuvieron. Bueno, no, pero los viejos Tacuara murieron, viven ¿no? y con la más absoluta de las lucideces, Emilio Berra, Sí. Carlos Falqui, un montón. Estuve con Carlos Falqui el otro día en su Bueno. casa, así que todavía se reúnen en un determinado y tradicional restaurante Toda la de semana Buenos nos Aires reunimos. toda la semana, sí. Bueno, Ya yo viven no algunos, sí. participé porque yo era muy chico en esa época. Pero Y- los vistes, ¿Qué? pero los vistes más o No, menos. y además fui de asistente, el primer acto político al que asistí en mi vida fue en 1962, yo tenía 13 años, estaba terminando segundo año del Colegio Nacional, cuando Tacuara apoyó la fórmula Framini Anglada de la provincia. Y se hizo un muy buen acto en la esquina de Uruguay y Corrientes, muy buen acto, con mucha gente, no te puedo decir hoy, pero mucha gente. Digamos que las cuatro esquinas estaban Sí, llenas. completamente llenas y la calle Uruguay hasta prácticamente la Valle. Ah, qué Bueno, pero Tacuara también se dividió porque hubo un sector que se fue al peronismo y otro sector que quedó, digamos, en la ortodoxia nacionalista. Y fue disuelta pocos años después. Tacuara debe haber tenido, no sé si llegó a tener 10 años de vida. Después había otro movimiento que se llamaba la Guardia Restauradora, propiciada por el padre Julio Membiel, si se quiere todavía más ortodoxa desde el punto de vista del nacionalismo, y con esas agrupaciones, más las agrupaciones universitarias nacionalistas, el sindicato de Derecho, por ejemplo, el sindicato de Medicina y el de Arquitectura y el de Ingeniería, se hacía la oposición al predominio marxista y reformista en la universidad. Había discusiones, actos, peleas de toda índole, pero había participación política de la muchachada. Es decir,
había un vigor y una voluntad de entender el país y de buscar soluciones, aunque fueran imperfectas, aunque se incurriera te diré, en simplificaciones en algunos momentos, porque eran todos muchachos jóvenes que estaban en plena formación. Bueno, cuando yo ingresé en la facultad en 1966, ya la actividad de estas organizaciones y de las organizaciones universitarias nacionalistas prácticamente había desaparecido. Tengo entendido inclusive que un sector de Tacuara o de integrantes de Tacuara terminaron en posiciones de izquierda bastante... No, en la subversión directamente. Bueno, te iba a decir, en la lucha armada, entonces, bueno, en un caso específico, digo como axiomático, porque verdaderamente es un personaje de película o de novela, que era Joe Baxter, sí, que empieza un nacionalismo y termina justamente... Bueno, anduvo por Argelia, Vietnam, etc. Y después murió en Orly, creo que en un accidente. Bueno, y otro personaje que pegó el salto hacia la izquierda violenta, una izquierda fue violenta, Galimberti, Rodolfo Galimberti. Bueno, Rodolfo Galimberti. Que después volvió y apareció acá. O José Luis Nel, claro, que estaba justamente en Lucía Cuyen. Él queda paralítico en un tiroteo de Seiza y se vuela la tapa a los sesos en San Isidro, en la estación. Claro. Sí. Pero, digamos... Digo, qué interesante y trágicamente interesante, ¿no? Que todo, lamentablemente, ese entusiasmo juvenil después se haya desperdigado mal. Pero es lo que pasó con el Comando Cóndor, en el sentido que, por un lado, estaba Dardo Cabo, que merece, desde un punto de vista histórico y romántico, un lindo recuerdo mío, pero también estaba el Loco Llobenco. Y también termina en posición, o sea, que el Comando Cóndor, que había tomado Malvinas simbólicamente, termina en posiciones tan encontradas que prácticamente se mataron entre ellos. Bueno, es un reflejo de la época también, ¿no? Sí, también, pero te voy a decir esto, creo, ¿no? Es lo que me sugiere a mí lo que he leído. Puede ser tema de una larga discusión. En toda esa gente que se fue o a la izquierda o al peronismo, había mucho de cálculo y de oportunismo. Ajá, puede ser también. El nacionalismo lo único que te ofrecía era trabajo intelectual o periodístico, organizar algún acto, frente a las noticias que habitualmente aparecían de negociados, porque siempre los hubo, bueno... Pausa negoció la Chávez, los hubo siempre, sí. Adoptar posiciones de denuncia, correctas, de denuncia, etcétera. Pero lo otro te ofrecía otras posibilidades. Para los violentos, el ejercicio de la violencia. Y para los vivos, el dinero robado o los cargos públicos. Sí, estaba pensando en el asalto al policlínico bancario, con la muerte de un grupo de inocentes ahí, de empleados bancarios y de policía, o el cargo público. Inclusive podemos recordar a ciertas figuras rutilantes en este momento que tienen sus orígenes por ahí o que terminan, o el cargo público, que era toda una carrera después, ¿no? Sí, después, bueno, y además... Y el travestismo en el cargo público. Además, yo te diría, un error en la interpretación de la historia, porque esa gente, como la mayor parte de los militantes de la izquierda extrema, tenían una idea equivocada de la historia. Ellos estaban convencidos de que un grupo de iluminados, eso que llamaban la vanguardia, un día iba a abrir una puerta y iba a aparecer el paraíso. La puerta se abría con una revolución violenta. Y del otro lado iban a estar los barbudos, santos, prolijos, buenos, desinteresados, despojados de toda ambición material, que iban a generar un paraíso en la tierra. Bueno, esto era lo que creían la muchachada de izquierda, ¿sí? Y nosotros discutíamos, los enfrentábamos, tratando de hacerles entender que era una impostura, como lo había sido la Revolución Rusa. Bueno, el otro día en una conversación privada, vos tuviste digo privada porque no es un grupo de 4 o 5 personas, una excelente definición cuando decías que la Revolución Rusa fue el reemplazo de una oligarquía terrateniente, que era la de los boyardos, por una oligarquía política.
de la nomenclatura. Es decir, si vos no estabas adentro de la nomenclatura del partido, Sí, si listo, primero estaba Lenin y Trotsky y después Stalin no te incorporaban como comisario, como delegado, Estaban como liquidados. lo que pasabas a formar parte de la servidumbre del partido bolchevique. Bueno, por eso lo estamos viendo. Vamos a poner un nombre ni ejemplo, pero estamos viendo cotidianamente. Porque la televisión ya lo estamos Hoy viendo. ocurre en la Argentina Lo eso. estamos viendo en la Argentina. Hoy hay una Y el hoy hay- travestismo de las figuras, ¿no? No, pero hoy hay una oligarquía Política en la Argentina que está conformada o que está enraizada en los tres poderes. Y lo poco que queda de independencia en el Poder Judicial, este gobierno está tratando por todas las vías posibles de convertirlo en una parte de esa oligarquía que, desvinculada de las necesidades de la población, de la sociedad, pretende gobernar a sus anchas y según su parecer habitualmente superficial y equivocado, la nación argentina. Pero, bueno, esos eran los debates de aquella época, para que vos, para refrescar cosas. Había un día que la izquierda decidía homenajear al pueblo de Vietnam por la resistencia que sostenían respecto a la invasión norteamericana, y nosotros decíamos, tenemos 8 millones de problemas acá en la Argentina, ¿qué relación tenemos con Vietnam que ni sabemos dónde queda? Bueno, actualmente estamos hablando del cupo trans, más allá de mi respeto por las minorías, pero que no me lo pongan objeto mayoritario, y es impresionante, y lo vimos acá viniendo a la radio, la cantidad de gente y cada vez más que está viviendo en la calle, pero que no son crollar. No es el guacho que dice, digo el guacho porque se queda sin familia, yo me voy a vivir a la calle porque me puedo mamar tranquilo. No, son familias con un colchón y 3 niñitos. Entonces estamos viendo los ingentes presupuestos que se dan a ministerios verdaderamente inverosímiles como este que yo lo llamo Ministerio de la Diversidad, la Mujer, la Tranza, el Cinturonga, y Coso, o un instituto contra la xenofobia, la discriminación, en la cual a quien lo dirige dice los no blancos, no decir negros porque es discriminar, y mientras tanto tienen negro a su personal doméstico. Entonces vemos esas contradicciones que son muy... Bueno, es lo mismo que en esa época. No vamos a ver porque están de moda los travestis, ¿no? Pero travestis políticos, cuando uno ve a la señora Patricia Bullrich, ayer descubrí algo y digo, vos no recibís ningún archivo. El último libro de una persona que yo quise mucho, aprecié mucho y falleció hace dos años, Norberto Cindemi, sobre Gaddafi, a quien él conoció mucho, inclusive uno de sus hijos se llama Muammar Pablo Gaddafi. Bueno, y es un comité de apoyo a Libia, que está por supuesto Norberto Cindemi, lo cual es coherente, está Oscar Esbarramitre, y está Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es increíble, la propia Mirta Legrand, la señora Legrand, le dijo, bueno Patricia, bienvenida al programa, ¿hoy qué partido venís? Porque venís todos los días por un partido diferente. Entonces estamos hablando del profesionalismo, pongo el caso de ella porque es el más evidente, el profesionalismo en la política, pero en el peronismo, en lo que actualmente se llama peronismo, puedo encontrar pero montones. Ni hablar en el radicalismo de tipos que vienen de Massa Centrado PCR, ¿viste? Bueno, de todos lados, ¿no? Lo que pasa es que hoy estamos no solamente más pobres, que eso tiene que es un dato, tiene que ver, pero es un dato, no es el dato principal. Hoy estamos más desunidos, más sectorizados, más sorprendidos. Y yo creo que la gran mayoría de la población, aún me refiero, la mayoría de aquellos que se oponen a este régimen que estamos soportando, no saben qué hacer. Es decir, no tienen idea de qué camino seguir para tratar de que en adelante esto no se repita. Porque se puede ganar o perder una elección, pero la cuestión aquí es el conjunto de estructuras que han ido copando, ¿sí? Y de las cuales va a ser muy difícil desplazarlos. El problema es que se ha perdido el rumbo histórico,
y que aparte las elecciones están dadas dentro de las variaciones de un partido único, porque si vamos al caso entre la administración anterior, la actual, y los supuestos dos grandes antagonistas, en líneas generales, las políticas son las mismas. Es decir, la extranjerización absoluta de la economía, cerrar los ojos ante el contrabando de minerales, los ejes centrales de los cuales no se discute. No estamos hablando de una política habitacional, que es lo que vamos a hacer con el dominio de las cosas del subsuelo, con la minoría de todo esto, y estamos hablando, No, y el vaciamiento de los contenidos de la educación. Bueno, eso es lo terrible. Vos sabés más que yo de ese tema, porque tu condición de antropólogo y estudioso de estos temas te permite mirarlos con un poco más de profundidad. Pero, ¿para qué estudiamos? ¿Para qué le transmitimos a los chicos? ¿Para encontrar una salida laboral solamente? ¿Eso va a ser el logro de la educación? ¿Solamente eso? ¿Conseguir un puesto de trabajo, que te llamen de México, del Paraguay, de Chile? Eso es un rebusque. La educación es construcción de nacionalidad y ciudadanía. Ahora, crear herramientas es decir, acá hay un excelente, la universidad sigue excelente en la formación de profesionales, estoy disponible para que venga como mano de obra barata, altamente calificada, me lleven a Estados Unidos, Australia o cualquier otro lado. Eso no es educar. Construcción es creación de nacionalidad y ciudadanía. Ahora, si uno no tiene en claro qué es la nacionalidad y mucho menos lo que es ciudadanía, estamos fregados. Eso lo tenemos nosotros los mamás en la cúpula, Fernando. Porque la educación no la dieron nuestros padres. Yo le agregaría... Nuestros padres, sí. no, la instrucción es otra, sí. ¿Vos le agregarías? Yo le agregaría el desarrollo del sentido crítico. Obviamente. Es decir, la capacidad de juntar la información, venga de donde venga, y analizar un problema y resolverlo. Los problemas no solamente son los problemas matemáticos o de física o de química, están los problemas humanos, sociales, históricos, jurídicos, políticos. Bueno, formar el sentido crítico de nuestra gente joven. Para eso se necesita maestros. Y un maestro para enseñar 10, como dice mi hermano Hugo, que ha sido docente toda la vida, para enseñar 10, un 10% necesita saber 100. Si no sabe 100, no puede enseñar 10. Y hoy la formación de los docentes deja bastante que desear. Yo estoy seguro que le tomamos un examen no demasiado exigente de historia a la mayor parte de los docentes secundarios de historia, y con suerte arañan un 4. Ni habló de lengua cuando vos tenés docentes que, y para colmo todo esto, que profesan, en el sentido de profesar en la televisión pública, ¿no? Les profesores, les alumnos, les pibes en este aborto que ha surgido, idiomático, porque es traernos a la Torre de Babel, ¿no? Del lenguaje inclusivo, y aparece un personaje payasesco para mí, con ínfulas de filósofo, Darío Sarasa, algo por el estilo, escribiendo al Martín Fierro en idioma inclusivo. Es decir, ¿qué sentido tiene todo eso? ¿Qué sentido tiene destruir y corromper la lengua? Porque es lógico, cuando vos destruís el idioma, destruís la capacidad de comunicación, y cuando una persona no tiene capacidad de comunicarse, no tiene capacidad de pensar claro ni expresar conceptos. Y una vez que vos destruís todo eso, capacidad de análisis, Pepe, sos una persona absolutamente maleable. Mirá, yo siempre hago un esfuerzo para tratar de decir las cosas del modo más fácil posible, que se entienda. Sí. Ellos quieren otro país, no este. Obvio. Este lo tienen que arrasar. No quieren este país. Pero no sé qué país quieren. Quieren otro país, una cosa que ya no puede ser, el paraíso revolucionario, extremista, marxista. Que ni siquiera Cuba, porque Cuba tiene un cierto orden. Esto no. No, pero es que
ellos pretenden romper esto, olvidarse de las tradiciones argentinas, olvidarse de la tradición cultural, religiosa, académica, filosófica de la Argentina, y fundar otra cosa, romper el sistema. ¿Vos creés que Gramsci proponía un formato completo y adecuado de la sociedad en la que él pensaba? No, Gramsci lo que quería era romper con la sociedad tradicional europea, y bueno, y después Dios dirá que viene, pero vamos a romper con esto. Y como estaba encarcelado y sabía que por el lado de la violencia no iba a poder contra las Fuerzas Armadas de ninguno de los países europeos, se dio cuenta que el modo de destruir a su adversario era la cultura. Y esto es lo que estamos viviendo nosotros. Acá también hay gramscianos, absolutamente. Algunos son conscientes y otros son inconscientes. De bajo nivel, puesto yo le he hablado con Luis María Bandieri, que me dijo, cuidado, si vamos a hablar de Gramsci, deja el café y nos vamos a poner de pie, porque justamente él lo ha estudiado profundamente a Gramsci. Pero los nuestros son berretas. Bueno, pero lo que pasa es que... Los nuestros son berretas. No, Gramsci era un tipo... No nos olvidemos que Gramsci no la pasó tan mal en la cárcel, porque su hermano era un oficial superior del fascismo, era oficial fascista. Por supuesto eso no se dice tanto. Él era hermano, que le dijo Duce, que sí, déjalo tranquilo, va a comer. La carbonara no le va a faltar. Va. Pero el problema es que hasta los gramscianos que tenemos nosotros son de cuarta categoría. Bueno, pero ¿sabes qué? No importa. Pero están logrando. Trabajan y tienen recursos. Claro que hay recursos. Esa evita abortir y todo eso. Esa movida, cuando fue la ley del aborto, tema que no voy a discutir acá, pero me interesó ver visualmente. Nosotros estamos acá en Perón, Perón y Callao, Avenida Callao. Todo esto era un campamento verdaderamente, pero era de bruti, sporchi e cattivi, de feos, sucios y malos, con olores innombrables, de un zoológico y de una galería de Lombroso muy particular. Porque vos podés estar con un pañuelo verde o uno celeste estando normal, pero acá era una monstruosidad, disfrazados de monstruos y de poquequines, y yo dije, ¿de dónde salió esta gente? Yo esta Argentina no la vi nunca. Sí, pero existe. No eran laburantes, no eran tampoco una juventud rockera ni nada por el estilo, era justamente el lumpenaje, el lumpen proletariado que viene del lumperio, un trapo, fue definido por Marx, ¿no? Y evidentemente existe. Yo no sé de qué cloacas salieron verdaderamente. Eran Morlocks, me estoy acordando de la novela esa o Worcos, ¿no? del Señor de los Anillos. Era impresionante, pero era una enorme cantidad que estaban justamente, bueno, ahora es el aborto y el día de mañana será, que no es casual que atacan el cabildo, atacan la iglesia. Generalmente iglesias católicas, otras confesiones no se meten porque saben que ahí pierden. De todas maneras me parece una bestialidad atacar cualquier culto que sea. Nosotros garantizamos la libertad de culto, y se debatía el voto por ello como si fuera una cuestión de vida o muerte, cuando acá tenemos justamente el caso que en un país productor de alimentos hay gente que está al borde de la indigencia, chicos que se están alimentando muy mal. Esto significa una generación de bubos que no van a tener proteínas, y en un país vacío, siendo el 8º país del mundo en extensión, 44 millones de habitantes, que no pueden acceder algunos al litro de leche. Bueno, esas son las cuestiones fundamentales. Y estamos en lo accesorio, que es, bueno, el travestismo. Hemos perdido el rumbo y además todo... No mal, ¿eh? Y además, bien, pero digo, para no ser tan pesimista, hemos perdido el rumbo y en todos los negocios públicos hay olor a corrupción o corrupción descubierta, ¿sí? Visible. Sí, estamos hablando de descubierto, lo terrible. Bien. Entonces, digo, voy a volver a al principio. El nacionalismo hizo un enorme esfuerzo intelectual desde la interpretación de la historia al análisis de muchos autores y muchos fenómenos políticos de los últimos 2 siglos y trazó un camino. Bueno, tenemos que abrevar en eso, adaptarlo a los tiempos que corren, pero convocar a la gente a
reivindicar los valores tradicionales sobre los cuales fue fundada esta sociedad. Bueno, te agradezco mucho esto porque como estamos llegando ya al final del programa, yo te iba a pedir, no un hipócrita, que por favor no sea el tuyo, no, mensaje esperanzado, no lo perdamos, sino un certero y un despojado análisis en el sentido, si vos sentís alguna esperanza, que ya sabemos que nosotros somos hombres de fe, que la tenemos, ¿no? Pero justamente, ¿cómo considerás vos que debe ser las tareas y a realizar de aquí en más? Te lo voy a decir en términos militares. A ver. La tropa está, la gente se manifiesta, hay expresiones constantes, públicas o privadas a través del periodismo. Falta la conducción, decís vos, la oficialidad. Falta el jefe. Falta el jefe. Bien. Está faltando el jefe o los jefes. O los jefes. Ojalá sean los jefes, ¿no? La Argentina tiene una sola tradición política, que es la república. Y eso lo tenemos que reivindicar. Hay un grupo de amigos con los cuales hemos abierto una página en internet que se llama Grupo República. Ahí acercamos nuestras colaboraciones sobre diversos temas. Qué interesante, ¿eso dónde está? ¿Está en Facebook? ¿En qué? No, está vos entrás en... Grupo República en internet, en Google. En Google y pones Grupo República y te abre inmediatamente y la ahí página. hay colaboraciones, Sí, gente que se manifiesta. Sí, ya tenemos, te diré, alrededor de 600 adherentes. Ah, bueno Y saberlo. va creciendo semanalmente. Bueno, ahí por ahora lo que estamos haciendo es poner en claro nuestras ideas para que la gente las confronte con sus ideas. No pretendemos hacer un catecismo, pero sí plantear distintos... Sí, pero plantear un manifiesto, cuestiones. manifestarlas. Bien, manifestarlas y en muchos casos con gente que ha hecho estudios muy serios de ciertas cuestiones políticas, jurídicas, constitucionales, culturales, Geopolíticas. de salud, etcétera. Bueno, salud ese grupo también, República tiene se ha asignado esta misión y tiene la esperanza de poder influir mientras aparezca un grupo activo. Nosotros somos toda gente grande de más de 70 años, yo debo ser el más chiquito de todo y voy a cumplir 72, así que con esto, ¿qué te quiero decir? No estamos para salir a hacer manifestaciones físicas de ninguna naturaleza. Sí, pero para seguir sembrando, ¿eh? Porque bueno, no es cuestión de caer en el muchachismo, porque así estamos con el muchachismo no, también. por supuesto. Bueno, en eso estamos. Bueno, muchísimas gracias, querido Fernando. De nada, Pepe. Sobre todo por la esperanza que nos das, y no sabía de la existencia, personalmente manifiesto públicamente mi ignorancia del Grupo República, lo vamos a tener ahora presente con todos los oyentes, y desde ya nos vas a avisar justamente de la presentación de tu libro, que ya tiene 2 días al aire, ha nacido hace 2 días, obviamente se estuvo engendrando durante mucho tiempo, que vamos a leer muy atentamente y que nos vas a avisar cuando sea el lanzamiento, tanto acá en las afueras de la mácula urbana de Buenos Aires, que va a ser en San Isidro, cuando se haga acá, en un espacio abierto, o cuando más adelante podamos encontrarnos. Qué bueno, porque todavía... que los problemas nuestros sean llevados al campo de la narrativa los va a hacer mucho más accesibles esos problemas. Bueno, lo voy a leer con mucho interés, lo vamos a leer con mucho interés. Te agradezco muchísimo y bueno, te convoco a que durante el año nos vengas a visitar más seguido para hablar de la acontecer nacional, que va a estar bastante agitado por otra parte. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Por favor. Contá conmigo cuando quieras, te visito. Bueno, con todo, aparte de que sos mi abogado y tenés el estudio cerca. Queridos amigos, vamos a ver si el martes que viene podemos contar también con la presencia de algún, no voy a decir el nombre, pero probablemente de un especialista en sanidad, un médico, para hablar, bueno, no solamente de esta escandalosa cuestión de vacunados privilegiados que no se dio solamente en nuestro país, sino también en Chile, en otros lados,
y cómo sigue el combate contra este flagelo, sobre el cual estuvimos hablando históricamente con Roberto Lizalde, que nos habló de las anteriores epidemias y pandemias que vivió nuestro país, y vamos a hablar de los antecedentes de los grandes médicos heroicos que tuvimos a lo largo de nuestra historia. Los esperamos el martes que viene y muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Una Mirada Austral. Sónica Más, transmitiendo desde Buenos Aires, vía internet hacia todo el país y el mundo. Sónica Más, con estudios ubicados en Avenida Callao 194, Cava. Sónica Más, una radio del Grupo Sónica.